Empiezas con estornudos y todavía no ha llegado la primavera. ¿Estás pensando si esa alergia este año te va a dar un respiro o va a llegar peor que nunca? No te preocupes porque este tema lo ponemos encima de la mesa gracias a nuestra colaboradora Mamen Lara, que llega desde la farmacia Lara Alba, y en nuestra escuela de salud hoy la alergia es la protagonista. Buenos días, bienvenida. Buenos días, Patri. Nos preparamos para la primavera. Sí. Bueno, ya hay gente que empieza a sentir síntomas, ya hay personas medicándose o que vienen preparándose para lo que va a venir. Entonces, bueno, pues vamos a poner un poco las bases acerca de este tema. Espérate que estaba yo aquí buscando mi chuletilla para empezar por donde se debe, ¿vale? Porque es verdad que cada vez hay más gente con alergia, o por lo menos es la sensación que tenemos. Si es alimentaria, nos han hecho hasta los restaurantes hacer unas cartas. O sea que la primavera trae todo esto, tenemos más alergia, es solo una sensación nuestra, nos pasa como con el verano y el calor, que no nos acordamos de un año para otro. Ujú. Pues, Patri, no es una sensación, es una realidad. Cada vez son más los pacientes que refieren síntomas de alergia. Aproximadamente ya un 30% de la población española Un 30. presenta síntomas de alergia en determinadas épocas del año. Y esto se debe sobre todo a dos factores externos. En primer lugar es a que cada vez somos más urbanos todos, cada vez hay menos vida en el campo, nos hemos venido todos a vivir a la ciudad. Esto está aumentando la contaminación y la liberación de CO2 hace que el polen dure más tiempo en la atmósfera y que el polen sea más alergénico, lo hacen como más potente para desarrollar alergia. Y luego, por otro lado, el cambio climático. Este año, por ejemplo, hemos tenido muchísimas lluvias, lluvias torrenciales. Ojito que la alergia va a venir fuerte porque las plantas van a empezar la polinización con mucha más fuerza. Eso no es un mito, eso es una realidad, porque eso sí lo he escuchado yo también cuando a la gente alérgica, "Jo, Mm. con lo que ha llovido este año, verás tú, prepárate". Efectivamente. Eso sí es Claro, cierto, eso es ¿no? así porque la floración aumenta, hay más flores, el campo ya está verde. Donde antes veíamos matillas secas, ahora ya vemos césped y empieza un poco la floración. Entonces, en cuanto empiece la floración, las plantas empiezan a polinizar y aparece la alergia. Y luego otro alergeno muy frecuente, sobre todo en nuestra zona también, son los ácaros, que con la humedad también encuentran ellos su hábitat perfecto y Es, cada vez hay más alergia a los ácaros. Eso me lo han explicado justo este fin de semana, ¿vale? Porque una de las chiquillas con la que estábamos estaba ya medicándose y yo Mm. decía, pero escúchalo, ácaro, pero yo que claro, lo tienes interiorizado, que estás siempre en el polvo, en esas partículas y tal, y yo decía, ¿dónde has estado con polvo? ¿Es que te has movido en algún sitio? Y dice, no, no, es por la humedad. Sí. Y ese concepto no lo tenía yo tan Sí, integrado. la humedad provoca que el ácaro viva mucho más y sea también más alergénico. Ujú. Entonces, en zonas muy húmedas es muy frecuente la alergia al ácaro, que también provoca síntomas muy parecidos a los del polen. ¿Por qué desarrollamos una alergia? ¿Qué pasa ahí? Pues mira, esto es una reacción de sensibilización de nuestro organismo que en un momento determinado entiende que una sustancia, como venimos hablando, polen o ácaro, con la que hemos tenido contacto es negativa para el cuerpo y entonces como se siente invadido, tiene miedo a que nos pueda hacer daño, pues entonces desarrolla una reacción de inmunidad, genera unos anticuerpos que son los soldaditos de defensa, que son la inmunoglobulina E, que le dicen a determinadas células de defensa que segreguen una sustancia que es la histamina para expulsar al alergeno, al agente externo. Y entonces la histamina genera una reacción proinflamatoria que acaba en los síntomas de la alergia. O sea que es simplemente que el cuerpo detecta una sustancia como cuerpo extraño y como un cuerpo extraño para mí, yo me defiendo sintetizando histamina, que es lo que me provoca todos los síntomas de la alergia. Curioso, que en realidad es como algo bueno. Están pasando de cosas Claro, buenas, lo que pasa es que nosotros luego lo percibimos como algo... claro, el cuerpo está haciendo su función ante una sustancia que extiende como extraña, pero que hace un tiempo no lo era Ujú, y ahora de pronto, también por estos factores que decimos, ujú. porque estos factores que antes pasaban más desapercibidos con la vida rural, con la naturaleza, ahora con tanta contaminación y con tanto CO2 en la atmósfera se están volviendo mucho más agresivos para el cuerpo humano. Mito o realidad que una alergia puede aparecer a cualquier edad, al hilo de lo que acabas de decir. Eso es totalmente verdad. Puede aparecer a cualquier edad, en cualquier momento. Y como decimos, una sustancia a la que yo nunca he tenido alergia y de pronto la estoy desarrollando. Y además, cada vez tengo más síntomas y cada vez me está afectando más negativamente. Hay muchos pacientes que vemos en la farmacia, por ejemplo, alérgicos a los ácaros,
que al principio lo viven como si fuera es que tengo un resfriadillo, que luego también vamos a ver la diferencia. Sí. Es que tengo un resfriadillo, pero es que toda la época, al final del verano para el otoño y la primavera tengo alergia, tengo resfriado y al final vamos viendo que no es un resfriado, que es una alergia y que además cada vez está peor y que además tiene que recurrir cada vez a más herramientas para evitar complicaciones con los síntomas. A mí me parece complicado, ¿eh? Yo que he visto a Mm, gente alérgica, diferenciarlo de un resfriado. Sí. Me parece eso, que no es tan fácil. Entonces, ¿qué síntomas sí tenemos que tener en cuenta para la alergia? ¿Cómo lo diferenciamos de un resfriado? Y nos Sí. preguntamos si está pasando algo más. Mm, Mira, los síntomas de la alergia es verdad que se pueden confundir con el resfriado porque son rinorrea, es una huilla que te sale de la nariz, que muchas veces estás hablando y de pronto te notas el moquillo que te va por el labio para abajo. Suele ser irritativa, irrita mucho las fosas nasales por donde cae, a la gente se le irrita el labio, se le irrita la nariz. Luego, otros síntomas muy característicos son unos estornudos muy continuados y muy potentes. O sea, de pronto empiezo a estornudar y hago una cadena de estornudos que no puedo controlar. Eso es difícil que pase en el resfriado. En el resfriado son estornudos más aislados, tienes normalmente mal cuerpo, la alergia no da mal cuerpo, es solo que te impide muchas veces hacer tu vida normal porque los síntomas son muy molestos, esa irritación, esos estornudos, pican mucho los ojos, a veces el ojo se pone rojo, eso tampoco pasa en el resfriado con tanta frecuencia. Y luego la alergia tiene una duración mucho más larga. Un resfriado te dura 3, 4, 5 días y mejora. El alérgico empieza a ver que no es un resfriado porque los síntomas se mantienen mucho más en el tiempo. Y luego, como decíamos, suelen ser cíclicos. A los cambios de estación, en primavera estoy peor que cuando lo tengo en otoño. Entonces, hay determinados síntomas que cuando te los cuenta el paciente, hace algunas preguntas y entonces los profesionales sanitarios ya tenemos sospecha de que no se trata de resfriado, sino que estamos hablando de procesos de alergia. Te iba a preguntar porque, por ejemplo, cuando llegan allí a la farmacia y atiendes a alguien, claro, para poder saber si estamos ante un resfriado o orientar al paciente a que lo mismo está pasando algo, a base de preguntas, ¿no? Y de Sí, intentar hay que... que hacer preguntas que nos hagan descartar. De hecho, tenemos protocolos con preguntas clave que nos hacen o tirar hacia el lado del resfriado o tirar para el lado de la alergia. Están orientadas a la duración, sobre todo, cuánto tiempo hace que tuviste el último resfriado, cuánto te duraron los síntomas. ¿Lo notas porque has hecho algo diferente? Por ejemplo, en los ácaros. Cuando se hace el cambio de armarios, es muy frecuente, es que me pasa cada vez que Sí, hay sí. cambio de estación. ¿Quién hace los cambios de armario en casa? Pues yo. Pues ahí podemos estar pensando que sea una alergia a los ácaros. Me pasa sobre todo cuando monto en bicicleta y me voy por el campo. Pues seguramente no va a ser un resfriado, va a ser un proceso alérgico al polen. Entonces hay preguntas clave que te ayudan a pensar si el ¿Por paciente dónde está vamos, no? ante una alergia. Ujú. Vale. ¿Es cierto que una alergia puede afectarnos al estado de ánimo? Pues curiosamente sí, además de dos formas, de forma directa por la liberación de la histamina, que hemos dicho, la histamina provoca también cambios en nuestro sistema nervioso, nos produce irritabilidad, un poco de ansiedad y muchas veces niebla mental. Eso nos pasa mucho cuando viene el alérgico y te dices que estoy, que no doy pie con bola, estoy como metido en una tinaja, un poco aturdido y esos son también síntomas de la liberación de histamina. Y luego de una forma indirecta, porque Patricia, tú imagínate una persona que está continuamente estornudando, que no ve bien porque le cae una lágrima que le esté irritando el ojo y ya de la misma rinorrea le produce tos. Entonces, cuando esos síntomas se mantienen en 2 semanas, pues uno ya no tiene ganas ni de levantarse de la cama Mm. porque ¿Te has matado? no ¿Tienes el puede, cuerpo? no puede hacer su vida normal. Quiero ir al gimnasio y no puedo, iba a Mm. salir a dar un paseo pero me da miedo No porque me dormirás pongo bien, peor, me no imagino, duermes ¿no? bien. Entonces, de una forma directa y de una forma indirecta, el estado de ánimo, si no lo controlamos, se afecta. Ujú. ¿Cuál es el tratamiento para mejorarte? Porque Ujú. estás hablando tanto de la histamina, yo qué sé, ya estoy pensando, bueno, pues en la pastilla o en lo que me tome debe de haber algo que Claro, lo contrarreste, ¿no? las pastillas para alergias se llaman antihistamínicos y entonces lo que hacen es pues controlar que no se sintetice y que no se libere esa histamina para reducir los síntomas. Ese es el principal medicamento que utilizamos para la alergia. Luego es fundamental que un paciente alérgico haga lavados nasales porque los alergenos se quedan en las fosas nasales, se adhieren a la mucosa y de ahí ya es cuando se desencadena la reacción. Es muy importante también los descongestivos nasales. Hay dos tipos de descongestivos para cuando Uy, con ya... eso he oído yo de todo. Sí, ese punto es interesante.
porque ahí hay gente que dice que no, que eso que hay Sí, que acostumbrarse a es eso, que que hay dos tampoco. tipos de descongestivos nasales. Hay unos descongestivos nasales que son como protectores de la mucosa, que tú los inhalas y crean como una película protectora en la fosa para que el alergeno se quede pegado y no pase a sangre. Entonces esos son muy interesantes, porque esos nos pueden ayudar también a prevenir cuando ya sabes que eres alérgico a algo. Entonces llega la temporada, yo me empiezo a poner mi Qué bien. spray un par de veces al día y voy un poco protegido. Ujú. Pero luego hay otros sprays que son descongestivos, que es para cuando ya estoy muy atorado, que llevan vasoconstrictores, porque lo que hacen es como cerrar el vaso sanguíneo para que no haya tanta irrigación en la mucosa y bajar la reacción inflamatoria, pero esos usados con mucha frecuencia generan mucha tolerancia, es decir, cada vez necesitan más dosis para que te hagan efecto y se enganchan un poco los pacientes. Yo soy partidaria solo de usarlos cuando el paciente está muy congestionado y en periodos de tiempo muy cortos, máximo 5 días. Ujú. Ese es un Eso mensaje como un que rescate, ¿no? es Diríamos. como un rescate de urgencia, pero no lo debemos usar porque además ya la gente tiene también un factor psicológico que se cree que si no usa el spray no va a poder respirar bien y al final es la pescadilla que se muerde la cola. Y como son vasoconstrictores, pues eso a la larga puede tener problemas de salud importantes, el uso continuado. Ujú. Entonces, bueno, los descongestivos yo cada vez opto más por estos que te digo que son un poco preventivos, por una buena higiene nasal con suero fisiológico, en aguas de mar, que ya hay un montón de tipos de concentraciones de salinidad que nos ayudan en un estado o en una fase o en otra de la alergia. Y bueno, ya luego sí hay complicaciones que a veces ocurre, porque cuando no es lo mismo que atajemos la alergia en los primeros síntomas a que ya hayan pasado semanas y entonces el moco empieza a hacer cosas raras por el cuerpo, porque muchos alérgicos tienen complicaciones como sinusitis, otitis, eh, mm, incluso asma, crisis de asma por la acumulación del moco. Entonces, cuanto antes atajemos los síntomas, mucho mejor. Cuando ya los síntomas han pasado a ser más graves, pues ya hay que ir al médico y el médico pone corticoides, en muchos casos hacen falta aerosoles, pero sí que es cierto que lo importante es que el paciente que es alérgico y lo sabe, pues esté pendiente de los primeros síntomas para contrarrestar ante los... Bueno, has hablado un poquito de la prevención. ¿Eso sería lo único que podemos hacer por nuestra alergia y nuestro Mira, bienestar? yo, pensando en la prevención, lo primero que creo que tenemos que hacer es saber si tengo alergia o no, porque no es tan frecuente que la gente vaya al médico, porque es que ya me lleva pasando mucho, yo me tomo un antihistamínico y ya está. Entonces, yo creo que es interesante que cada vez más, si tenemos una alergia y se nos repite varias veces a lo largo del año, vayamos al médico, el médico nos haga un diagnóstico y le pongamos nombre al alergeno que nos está produciendo la alergia, porque entonces así podremos prevenir mejor. ¿Cómo puedo prevenir? Pues hay hábitos que podemos hacer desde casa. Por ejemplo, si soy alérgico al polen, pues en la época de mayor polinización, que ya hay aplicaciones que nos dicen cuándo va a ser la época de polinización, son bastante seguras. Hay una que se llama Polen Control, que es de la Sociedad Española de Alergia e Inmunología, que te dice los picos en los que va a haber. Pues yo si soy alérgico al polen me lo miro, y si este año se prevé que el mayor pico sea mediados de abril, mayo, ahí va a estar el pico, pues ahí puedo evitar ventilar la casa a primera hora de la mañana, evitar tender la ropa fuera, si tengo secadora la tiendo en la pongo en la secadora, si soy alérgico a los ácaros, pues evitar que se acumulen humedades en casa, hacer los cambios de armario con mascarillas puestas, pero como te digo es muy importante saber a qué soy alérgico. Luego, muy interesante también los sprays descongestivos y luego, Patri, tenemos vacunas. Existe la vacunación, ¿Cierto? que es muy Sí. efectiva en la mayoría de los casos. En este caso, el alergólogo te hace las pruebas de alergia, determina que eres alérgico y se hacen unas vacunas, en el caso del polen y de los ácaros, individualizadas con el alergeno a pequeñas concentraciones, de manera que tú te la inyectas o te la tomas vía sublingual, que hay muchas, y entonces el cuerpo por él mismo va reaccionando y va generando resistencia a esos alérgenos. Ujú. Entonces son Fantástico. interesantes, Sí. son muy interesantes. Bueno, si tuvieras que dar un solo consejo para finalizar a todos nuestros alérgicos que están ahí al otro lado, ¿cuál sería? Pues yo les diría que no normalicen sentirse mal a causa de la alergia. Es que yo en la época del año y en lo que me toca, pues no, porque además nunca has tenido complicaciones, pero puedes tenerlas, no lo normalices, ve al médico, asegúrate de que es alergia y a que eres alérgico y luego acude a por las herramientas que tenemos para minimizar los síntomas y que pasen lo más desapercibidos posible.
Bueno, pues esperemos que este año los alérgicos lo lleven lo mejor posible. Hemos dejado consejos muy prácticos. Cualquier duda, pues oye, podéis acudir al equipo de MAME en Torre del Mar, frente a la parada de taxis. Y resolver dudas. Me ha parecido muy interesante eso de no medicarse a lo loco y saber ante qué estamos ¿no? luchando, vamos a decirlo así. Porque bueno, pues yo creo que la información es poder y que Sí. así seguro podemos pues optar por el mejor tratamiento para cada momento de nuestra vida. Así que no lo dejéis, no lo hagáis por vuestra cuenta, que luego las pobres farmacéuticas están desesperadas Hombre, claro, intentando... es mejor atajar la alergia a los primeros síntomas que cuando Sí. ya vemos que hay muchos focos o muchos frentes abiertos. Fantástico, pues Mami, muchísimas gracias por habernos acompañado y por hacer realidad este Escuela de Salud. A vosotros siempre un placer.